gatos y sus aparatos podcast. Episodio 18. ¿Es la IA una amenaza real para el sistema laboral y las instituciones? ¿Qué tal estás, Ricardo? Pues muy bien, Arturo. Muy contento de que volvamos a estar aquí para grabar un nuevo episodio y de nuevo con un colaborador que no es nuevo. Pues es un placer acompañaros en este programa tan interesante como el que habéis preparado. Muchas gracias a ti, Alfonso, por estar una vez más con nosotros y por seguir hablando de estos temas tan interesantes que, bueno, parece que están gustando y están teniendo bastantes reproducciones. Sí, y esta vez, además, pues bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial de nuevo, pero básicamente de tres áreas de la inteligencia artificial. Es decir, cómo va a afectar al trabajo. Sabéis que hay diversidad de opiniones. Ahora en todos los canales y demás hay opinadores, ¿no? Que unos pues dicen que el mundo es muy alarmista y que no va a pasar nada. Otros que dicen que, bueno, que lo que va a pasar va a ser positivo y se va a convivir con el empleo actual, más va a ganar mucha productividad con la IA. Y otro sector que dice que, bueno, que la inteligencia artificial va a acabar con todo, que esto es la debacle, se van a perder todos los empleos y vamos a tener que estar con renta universal básica todo el mundo porque nadie va a poder trabajar. Bueno, eso por un lado. Vamos a hablar también de la influencia que puede tener lo que es la inteligencia artificial en el cambio de sistemas, instituciones, entorno. Eso ya nos lo comentará Alfonso. Y luego también, si da tiempo, hablaremos un poco de la AGI, de la inteligencia general, y de la singularidad. Y bueno, siempre que estemos con Alfonso, hablaremos a ver de cómo va todo y si nos estamos acercando, estamos alejando y cómo nos va a afectar. Así que, Alfonso. Bueno, pues hablaríamos en primera instancia de cómo va a cambiar el empleo debido a la inteligencia artificial. Inicialmente planteábamos que los trabajos rutinarios y repetitivos eran los que iban a ser más afectados. Pero con el desarrollo de los modelos de lenguaje, lo que hemos descubierto es que no, que realmente los trabajos que más impactados se van a ver son aquellos que están relacionados con la creatividad humana, los trabajos, vamos a decir, de ámbito universitario. No solamente los trabajos repetitivos, que también efectivamente se van a ver afectados, pero lo que más inquieta es el impacto que va a haber en los trabajos de alto nivel, los trabajos que requieren una capacidad intelectual sofisticada. Entonces, como consecuencia de esta sorpresa de poder abordar trabajos de alta capacidad intelectual, pues claro, eso es lo que se ve como una alteración dramática en el mercado laboral. Y en ese sentido, lo que se plantea es el impacto global que va a tener esta inteligencia artificial sofisticada en los trabajos complejos. Hoy en día en España tenemos más o menos un paro de un 15%, que es un paro, bueno, técnicamente se considera que un 7% es como si no hubiera nada, ¿no? Es decir, el paro en España es, entre comillas, bajo, vamos a decir. Pero con la introducción de la inteligencia artificial se están plantando escenarios en donde pudiera llegar a haber un paro alrededor del 50% al incorporarse a la inteligencia artificial, digamos, en un horizonte de 5 años, podemos plantearnos, ¿no? Y claro, un paro del 50% ya no es un paro pequeño, ya significa que una gran parte de la capacidad productiva del país se va a ver afectada por la inteligencia artificial. ¿En qué medida se puede ver afectada? Bueno, lo primero que debemos tener claro es que para introducir una inteligencia artificial en el mercado laboral profesional no sirve una inteligencia artificial genérica. O sea, un chat GPT no lo puedes poner a trabajar.
¿Por qué? Pues porque no tiene el entrenamiento suficiente. Un entrenamiento genérico no es suficiente en un entorno laboral. Eso quiere decir que cualquier empresa que contrate un chat GPT luego tiene que añadirle un cierto entrenamiento específico a, a entender la forma en la que se trabaja la empresa. Esto solemos llamarlo la cultura empresarial. Eso quiere decir que, aunque dos empresas estén en el mismo sector, no trabajan de la misma manera. Por lo tanto, cada empresa tiene que hacer un esfuerzo considerable en el entrenamiento de sus inteligencias artificiales para hacerlas específicas a la cultura particular de cada empresa. Y eso, como mínimo, lleva un año, como mínimo, y cuesta una cantidad de dinero considerable hacerlo. Obviamente habrá empresas que no querrán hacer esto y esas empresas tendrán gravísimos problemas con el uso de la inteligencia artificial. Gravísimos problemas. Entonces, las empresas que económicamente no pueden hacer este entrenamiento tienen que aliarse, tienen que sectorizarse para conseguir avanzar en este entrenamiento. Y luego, después de sectorizarse, pues aún así tendría que haber un cierto pequeño entrenamiento específico de la empresa. Entonces, esto va a ser una necesidad, porque si no, las IAs comerciales pues van a responder basura al trabajo. Y eso lo que va a hacer es perjudicarlas. Antes de hablar cómo las empresas van a tener que adaptarse para ser competitivas y realmente sacarle el máximo rendimiento a la IA, has comentado que, bueno, lo primero es que nosotros hablamos de inteligencia artificial y la mayoría de la gente pensamos en los chatbots. No solo es eso la inteligencia artificial, eso realmente de cara a nosotros es una herramienta de comunicación con un tipo de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial es algo más amplio. Y antes lo comentabas. Es decir, al principio pensábamos que solo iba a repercutir en los trabajos mecánicos y automatizaciones, lo que le llaman el blue collar, ¿no? El collar azul creo que le llaman. Y verdaderamente, bueno, pues era una circunstancia que, pues como pueden ser las plantas de producción de vehículos y de otro, bueno, de otro tipo de productos, las plantas logísticas, de distribución y demás. Pero ahora has dicho, y aquí sí que me gustaría que abundáramos un poco y sobre todo que, si nos puede decir, Alfonso, concretar en qué tipo de actividades y qué tipo de perfiles son, que también trabajos de guante más blanco, de collar blanco, pues también se van a ver implicados. Es decir, ya no estamos hablando de la industria pura y dura, que ya habíamos visto y ya lo conocíamos como verdaderamente de muchas plantas de producción habían despedido a mucha gente a lo largo de estos últimos años, sino estamos hablando ya de que cosas más cercanas y cosas que parecía que iban a ser eternas van a desaparecer. Vamos a poner un ejemplo que es la consultoría. La consultoría es la creme de la creme. Normalmente eso se considera una actividad extremadamente sofisticada por el cual las empresas pagan mucho dinero, porque a fin de cuentas una empresa paga a otra porque le diga lo que tiene que hacer, básicamente. Eso es la consultoría. Entonces, hoy en día las grandes empresas de consultoría, como KPMG o Accenture o similar, están gastando cientos de millones de dólares en entrenar IAs para que sean estos programas los que realicen el grueso de la consultoría guiado por consultores senior que van dando parámetros de funcionamiento a estas IAs. Es decir, no serían IAs plenamente autónomas, sino guiadas por seniors que tienen una visión muy clara de cómo enfocar el trabajo de la consultoría. Entonces, esto puede significar que el 80% de los consultores desaparezcan del trabajo. Una barbaridad. Efectivamente, lo es. Eso en lo que sería una actividad de tipo top. Pero, por ejemplo, si pensamos en los comerciales, la fuerza comercial en cada empresa es bastante grande. Toda aquella actividad comercial que se realice por teléfono, y hay mucha, sería realizada por inteligencia artificial. Y aquí sí que sería bastante autónomo, mucho más que en el caso de la consultoría. Entonces estamos hablando que básicamente el telemarketing sería realizado en más del 90% por inteligencias artificiales casi autónomas. Casi autónomas. Todos los call centers, atención al cliente, atención al usuario, al empleado. Eso es. Estamos hablando de que todo eso quede
en un 90% esa actividad en manos de IAs autónomas prácticamente, ¿eh? Y tan Prácticamente eficaces o más que el humano. bastante más. De hecho, la productividad de estos sistemas, que sí que hay experiencias de haber sustituido grupos humanos por IAs, la productividad se multiplica por 3. Y el servicio al cliente, la percepción que tiene el cliente humano de esto es un 60% mejor. Son más rápidos, más eficaces, no hay largas esperas hasta que te contesten. Eso es. Es decir, de alguna manera, la gestión de las incidencias y la gestión comercial que hacen las IAs es mucho más fina que la que estamos realizando los humanos habitualmente. Y luego, bueno, pues existen posiciones todavía mucho más sofisticadas, que es la del investigador científico. Es decir, si el consultor es alguien sofisticado, el investigador lo es mucho más. Bueno, pues las IAs que se dedican a explorar espacios de investigación consiguen en el plazo de un mes resultados que a un investigador humano le llevan 2 años. Pues fíjate, hoy he escuchado justo una noticia en ese sentido, donde han hecho una especie de prueba, donde científicos capacitados iban valorando papers que les presentaban pues, los que estaban haciendo el experimento. De esos papers, habían 3 papers que eran realmente hechos por inteligencia artificial y los demás por científicos humanos. Bueno, pues es la primera vez que, 2 los detectaron, que no eran humanos y los despreciaron, pero uno de esos 3 sí que entró como válido. Es decir, sería la primera publicación, ficticia en este caso, que hubiera trascendido y que se hubiera publicado una inteligencia artificial. En ese punto estamos, ¿eh? A ver, en este caso, daros cuenta que estas IAs llevan un par de años existiendo, nada más. O sea, están en la infancia. Y lo que pueden conseguir en el plazo de 5 años va a revolucionar por completo la actividad humana. De hecho, ya empieza a haber IAs capaces de escribir a nivel profesional. Y se acepta que el resultado que están empezando a entregar es como el de un escritor profesional. Hablamos de un producto que no tiene ni 2 años en el mercado prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el caso de los investigadores, la capacidad de búsqueda de las IAs es tan descomunal que el trabajo de los investigadores va a ser, por una parte, seleccionar espacios de búsqueda, porque hay algunos que son más interesantes que otros, y a priori solamente lo sabe un investigador humano. Pero luego hay que validar lo que entreguen las IAs para verificar que lo que se ha propuesto es, vamos a decir, industrialmente viable. Digamos que es posible que la idea sea muy buena, pero no se puede industrializar, con lo cual, pues, no es un camino aceptable para digamos, el mercado, ¿no? Entonces, ese tipo de verificaciones son los que van a quedar en manos de muchos investigadores. Hablando de verificación, ¿tenéis ChatGPT Plus o ChatGPT sin más? ¿Lo tenéis o trabajáis con él habitualmente? Sí. Bueno, no sé si en otros chatbots estará también. Habéis visto que implementaron recientemente un botón que era investigación profunda. Sí. Y bueno, pues funciona. Te da una cierta información adicional que antes no tenías, pero bueno, eso en función de cuánto pagues, te da Te da más más o menos. profundidad. Claro, pero concluimos a lo que tú decías, que hay que verificar, porque yo sí que lo he comprobado y lo que te dan no todo es válido. Tienes que No, de hecho, hacer un mucha filtro. parte es porquería. Lo que pasa Así. que si tú eres un especialista, eres capaz de distinguir lo que es la porquería de lo que es realmente excelente, pero claro, tú le puedes seguir preguntando a esa IA de una forma más específica para que te dé una información más excepcional. Correcto. Pero claro, tiene que estar guiado por un especialista. Si no hay un especialista, el resultado es pobre. Es pobre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los juniors, en cualquier posición de cuello blanco, lo tienen muy complicado. Porque se van a quedar como meros validadores. Y lo que puedan aprender de la validación es lo que va a hacer que progresen. Los seniors son realmente las personas que van a pilotar todas las estrategias laborales en las oficinas. Porque es su conocimiento excepcional el único que permite distinguir si lo que está ofreciendo una IA es basura
o realmente es algo útil para la empresa. Pero eso es hoy. Hoy nos está dando mucha basurilla, pero dentro de unos meses, quizá no tanto, Dentro de unos meses o unos años, va a mejorar mucho. si el entrenamiento es bueno, es decir, si realmente esos seniors están haciendo un trabajo excepcional, entonces el resultado de la IA también va a ser excepcional. Pero esto es como siempre, en todo programa, basura entra, basura sale. Es decir, si nosotros alimentamos con porquería la IA, el resultado va a ser espeluznante. Ahora bien, aquellas empresas que alimenten de una manera excepcionalmente buena a sus IAs, esas IAs van a aprender por un refuerzo muy rápido y significa que esas compañías van a tener una ventaja competitiva que otras no van a poseer. Pero hay algo que resulta dramático. Es decir, el otro día oía que justamente la programación, los que pican código, los programadores de este nivel, van a perder prácticamente todo su empleo o van a tener que reacondicionarlos o prescindir de una gran mayoría de ellos. A ver, ahora mismo está ocurriendo un fenómeno que efectivamente se pretende sustituir al programador humano por la IA. Pero eso va a ser muy problemático porque la IA, a ver, programa es un código malo. Es un código terriblemente malo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, todavía no tienen la inteligencia suficiente para hacer una buena programación. Entonces, las empresas están usando ese programa malo y no están poniendo programadores humanos. ¿Y qué va a ocurrir? Que la calidad de ese software se va a deteriorar dramáticamente. Dramáticamente. Yo decía, lo dramático es que es el propio programador el que está alimentando y haciendo trabajar a una IA para que lo deje sin empleo, ¿no? Es un poco una paradoja. Bueno, eso va a ser algo muy habitual en los próximos años. De hecho, solamente los trabajadores que sepan usar muy bien la IA son los que van a mantener su puesto de trabajo. Nada más. Esto me interesa. Nada más. ¿Y qué deberían hacer? ¿Qué deberían aprender? ¿Cómo Deberían aprender cómo entrenar excepcionalmente a la IA. ¿Por qué? Porque si lo entrenan mal, lo que va a hacer es que esa empresa va a perder competitividad y va a tener que cerrar. O sea, el problema de entrenar mal a las IAs es que tu empresa va a quedar fuera del mercado. ¿Y dónde tengo que ir yo para poder entrenar una IA? Yo tengo una empresa mediana. Pues ahora mismo no hay, digamos, una pauta clara. Ahora mismo lo que tienes que hacer es confiar en la excelencia de tu conocimiento. Entonces, si tú eres cuidadoso en el conocimiento que estás vertiendo a la IA y percibes que la IA está siguiendo ese conocimiento y aplicándolo de una forma excepcional, vas por buen camino. Pero si no es así, lo que te puedes ocurrir es que dentro de 6 meses tu empresa tenga que quebrar porque la falacia que ha inventado la IA y no te has dado cuenta de ella te ha llevado a un camino sin salida, a una vía muerta. Y eso es lo que muchas empresas se van a encontrar en una vía muerta, porque la IA generativa es tan convincente que te puede dar la impresión de que tú estás evolucionando en un camino de riqueza y de crecimiento, y realmente no. Lo que estás es una trampa. Pero si no tienes el conocimiento sublime que te permita descubrir eso, lo que te vas a encontrar es en una vía muerta. Y cuando quieras reaccionar, tu competencia, si no lo ha hecho así, te está devorando el mercado. Pero si, por ejemplo, yo hago chupa chups y yo entiendo de chupa chups y todo esto, ¿a quién tendría que contratar? ¿A quién tendría que llamar para que verdaderamente adaptara? Pues tendrías que llamar a un experto en producción, a un experto en distribución y a un experto en comercialización. Porque tú fabricas chupa chups, los tienes que poner en muchas tiendas y tienes que conseguir que el público te compre más chupa chups. Luego necesitas alguien en producción, alguien en distribución y alguien en comercialización. 3 especialistas únicos, reconocidos por el mercado, para poder hacer eso. Que controlen el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y que además sepan decirle a la inteligencia artificial cómo poder hacer todo eso y efectivamente lo haga sin crear una falacia. Y eso es complicadísimo hoy en día. ¿Por qué? Porque no hay experiencia apenas en eso. Es decir, sabemos que la IA miente sin ser consciente de ello. Sabemos que mantiene la mentira hasta que alguien le dice que eso es una falsedad. Entonces, si ningún humano descubre la falsedad, y es fácil no descubrirlo, entonces te puede llevar a un lugar terrible para la empresa. A un lugar verdaderamente terrible. Así que hay que estar muy atento. ¿Por qué? Porque las falacias de la IA son muy verosímiles. Muy verosímiles. Hay que ser un verdadero especialista en lo que se está tratando para descubrir esas mentiras.
Y si no tienes en la empresa esa persona, estás muerto. Estás muerto. Lo que sí sabemos y es cierto es que esto lo va a cambiar todo, toda la sociedad como la conocemos, que todas las revoluciones que hemos conocido, la máquina de vapor, la revolución industrial, que no se van a quedar en nada comparado A con ver, lo que... aquí el gran papel que tenemos que resolver es el de los políticos y las instituciones, ¿no? Realmente, es decir, a ver, ¿la IA va a cambiar la forma en la que nos organizamos socialmente? La respuesta es sí. Sí, porque va a cambiarnos como personas, va a cambiar nuestras empresas y algunas de esas empresas son instituciones. Y cuando, por ejemplo, decíamos antes, va a haber un paro quizás del 50%, vamos a suponer que solo es del 50%, ¿vale? El paro. Vale, con un paro del 50% tú no mantienes el estado del bienestar. Es imposible. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay que poner impuestos a las IAs. ¿Cuántos? Tantos como personas sustituyen. Es decir, si una IA está haciendo el trabajo de 100 personas, hay que poner el impuesto de 100 personas. ¿Para qué? Para que 100 personas tengan un apoyo económico que les permita seguir viviendo. Y entonces, eso lo tienen que decidir los políticos. Primero, los empresarios tienen que decidir si van a quitar a 100 personas y van a poner una IA. Luego, la primera responsabilidad significativa es de los empresarios. ¿Cuánta gente, debido a la IA, va a salir de tu empresa? ¿Va a salir el 30%? ¿El 60%? ¿El 80%? Eso es una gran responsabilidad. Naturalmente, los políticos tendrán que desarrollar legislación que limite de alguna manera la forma en la que la gente sale de las empresas. No se podrá dejar a criterio de los empresarios cuánta gente puede salir de una empresa, sino que los políticos tendrán que decir, vale, vamos a poner ciertas restricciones para que la gente no salga de forma inmediata y casi total de las empresas, porque entonces se nos cae el estado del bienestar. Pero si hay una empresa muy grande, con mucho capital humano, como se suele decir, ¿no? Con muchas personas y no pueden salir esas personas, no se pueden sustituir por máquinas, por simplificarlo, ¿no? Por IAs. Y sin embargo hay una empresa que nace desde cero y esa ya no tiene esas restricciones y sí que puede tener el 100% o un porcentaje muy alto de IA. Tendrán que ponderar. Claro, va a tener un valor añadido, va a tener un valor diferencial muy importante respecto a las que ya existían. Pero yo pienso Va a ser muy que complicado. el impuesto, para que se fuera justo, tendría que ser sobre la producción, sobre el beneficio. Porque realmente, si tú dices, bueno, vale, has quitado 100 trabajadores, los has sustituido por la IA, y entonces tú de esto nos pagabas un 30% de su salario, eran impuestos, y nos los tienes que dar al Estado para mantener el sistema. Pero eso es tramposo, eso no es real. Es decir, porque ese 70% que se daba al trabajador, lo que producía también es gasto en el entorno y más impuestos y más dinamización de la economía. ¿Qué pasaría entonces? Porque si solo pago los impuestos de la IA, ese 70% que iba en el salario, ¿a quién le llega? Claro, es muy complicado. ¿No? Es muy complicado. Tendré que gravar el beneficio y la producción. Es decir, y eso también es complicado, claro, lógicamente. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es aprender de las experiencias de aquellos países que ya están incorporando la IA de una forma, vamos a decir, salvaje, entre comillas. Me estoy refiriendo pues, a países como la India, por ejemplo, ¿vale? Donde las condiciones laborales no son tan robustas como las que tenemos en Europa, o el mismo Estados Unidos también, donde efectivamente no hay tantos derechos para los trabajadores. Entonces, ahí hay experiencias que han sido positivas y otras negativas. De momento son experiencias a pequeña escala, pero eso irá creciendo, inevitablemente, porque los empresarios pues querrán obtener un máximo beneficio y en cuanto perciban que haya ciertas IAs que apropiadamente entrenadas les permiten expulsar a cientos de personas, van a querer hacerlo de forma inmediata. Inmediata, además. Entonces, en España hay muchos empresarios así. Por eso, digamos, yo percibo que en el caso español, como alguien no ponga algunas limitaciones, esto va a ser terrible lo que vamos a encontrar, básicamente. Eso va a ser la clave, ¿no? Cómo darle solución, qué respuesta como sociedad vamos a ser capaces de dar a esto, ¿no? Y no sé yo si los políticos van a ser los más preparados. Van a querer incorporarlo de una forma salvaje, buscando maximizar el beneficio, ¿no? Y eso en España es una realidad. Otros países no son tan salvajes, pero en España es así. ¿Vale?
Entonces, históricamente, pues lo que tenemos son unos empresarios que no ven más allá del maximizar el beneficio y todo lo demás es secundario para ellos. Entonces, claro, esos empresarios, dándoles una IA, se pueden convertir en unos destrozadores de la sociedad. Pero sí, ellos van a seguir teniendo su máximo beneficio. ¿Vale? O sea, recordemos que en países muy pobres sigue habiendo grandes negocios, ¿no? Países en vías de desarrollo hay empresarios que ganan cantidades ingentes de dinero. ¿Cómo? Explotando a las personas. Pues ahora dejas aparte a las personas y explotas a las IAs. ¿Vale? Pues fijaros el escenario en el que nos encontramos. Nos encontramos en un escenario en el cual programas muy sofisticados pueden realizar de una forma excepcional trabajos de oficina con unas productividades nunca vistas y con un coste original relativamente bajo, si no esto no se pone impuestos adecuados. Entonces, eso para los empresarios es una maravilla. Es un sueño que no podrían probablemente haber ni siquiera pensado en él jamás. Algo así. Un escenario para ellos descomunalmente positivo. Pero es un poco pensar en clave obrera, ¿no? O esto, ¿no? Que estábamos comentando. Es decir, donde habían unos empresarios. Es que cambia todo. Es que la circunstancia ahora estamos hablando de otro sistema y donde lógicamente sí que va a haber un crash y va a tener que haber una adecuación, pero lo que va a haber luego después es todo nuevo. Es decir, a mí yo veo más los problemas en la parte social que en la parte laboral. Es decir, sí hay un tránsito laboral donde van a haber muchos problemas y sobre todo porque no se va a poder mantener el sistema laboral como lo conocemos, pero luego sí que va a haber otra cosa. Pero cuando ocurra esa otra cosa, es decir, ¿qué pasará? ¿No? Porque la gente estará desocupada, pero estará desocupada porque no necesitará trabajar, pero sí necesitará comer, sí necesitará vivir, Sí. sí necesitará tener ocio, sí necesitará tener algún tipo de motivación y formación y eso para no entrar en, pues, no sé. Si avanzamos en este escenario social donde hay un paro elevado, a ver, estos países tienen nombre y apellidos. Ahora mismo en Argentina esto es así. ¿Vale? Es decir, hay una pobreza superior al 50%. Los argentinos siguen viviendo, ciertamente, el país no ha desaparecido, pero es la forma en la que viven los argentinos. Quiero decir que caminamos hacia una argentinización. Y no hay más que mirar cómo están ellos. O sea, no, Argentina es un escenario que no es tan extraño en esta situación de IA que estamos viendo, ¿eh? No es tan extraño. Entonces la cuestión es, ¿los argentinos viven? Sí. ¿Viven bien? Bueno, viven. Habría que hablar con ellos e invitarles en algún momento dado que expliquen cómo se vive en Argentina. ¿Vale? Bueno, en muchos países vivieron con dictadores, no tenían realmente hacienda, ni hacían ese tipo de historias y demás, y la gente tenía unos sueldos dignos, podía criar varios hijos, tenían una primera vivienda y hasta una segunda vivienda, y no nos tenemos que ir muy lejos. Y verdaderamente no había una presión impositiva sobre la población grande, es decir, se puede vivir de muchas maneras. Y se puede vivir dignamente de muchísimas maneras. Pero ahí estaríamos hablando ya de los sistemas. A mí particularmente yo creo que lo peor que nos ha pasado ahora no son los sistemas productivos que tenemos ni nada de esto. Simplemente es la poca vergüenza que hay y bueno, y toda la corrupción y todo lo que se ha generado en torno de nuestro sistema para que gente que no aporta absolutamente nada se aproveche y, lógicamente, no disponga de los recursos que provee la población para construir. El problema hasta ahora ha sido, yo creo que humano, porque los dirigentes que ha habido en países varios, como Argentina, pues Argentina está donde está porque los dirigentes que han tenido un elevadísimo grado de corrupción y han llevado al país a donde lo han llevado. Hasta ahora ha sido por problemas humanos. El problema es que ahora, pues con la tecnificación y la IA, pues todo esto también va a cambiar exponencialmente, ¿no? Se va a agravar en algunos casos exponencialmente. Hasta ahora por culpa únicamente, bueno, más o menos, ¿no? De los humanos y de su corrupción y de sus, bueno, los dirigentes que hemos tenido, pues como han quebrado prácticamente estados, ¿no? Bueno, aquí tenemos una nueva figura que no ha existido antes en la historia de la humanidad, que es la empresa tecnológica, ¿no? Hablamos de Facebook o Google, Apple.
Nunca ha habido unas empresas tan grandes con tanto impacto en la sociedad. Sí que ha habido compañías grandes de otro estilo, petrolíferas, pero por ejemplo, si pensamos en una petrolífera como Exxon, que es una compañía enorme, ¿no? Y una empresa grande como Facebook, ¿cuál es la diferencia? Ambas son empresas muy grandes, ambas facturan unas cantidades increíbles, pero Exxon sirve para que tu coche tenga combustible, que no está mal, mientras que Facebook es parte de tu vida para miles de millones de personas. Entonces, la influencia de una empresa como Facebook en la sociedad es descomunal. Nunca ha habido nada en términos empresariales que haya tenido una influencia como esta. Siempre en la ciencia ficción se ha hablado del poder de las grandes corporaciones, y estas lo son, pero se hablaba como un poder en términos políticos y económicos, que como son grandes, pues ciertamente lo tienen, ¿no? Pero el poder actualmente de las tecnológicas va más allá. Va en el impacto que tiene sobre las personas, en su capacidad de influir en su opinión y en sus decisiones. Y esto se nota mucho en el caso de las elecciones. Cuando hay elecciones en Estados Unidos o en otros países, las tecnológicas han tenido una influencia significativa a la hora de decidir qué van a votar millones de personas. Y esto afecta a la democracia también, ¿no? Es decir, que de alguna manera las tecnológicas están influyendo en la democracia, no la destruyen directamente, pero sí que la influencian. Luego, en función de quién sale elegido, pues esas personas, esos políticos, toman decisiones que cambian la democracia, ¿no? Pero ahora mismo las tecnológicas están influyendo en el sentido del voto de las personas, y los políticos elegidos ya sí que de alguna forma cambian el concepto de democracia que tradicionalmente hemos tenido. Pero bueno, más de la mitad de los electores han optado por esas personas, y esto es una realidad democrática innegable. Entonces, las democracias que vamos a tener en los próximos años van a ser diferentes. Van a ser diferentes a las que hemos tenido tradicionalmente. Van a ser unas democracias que se van a dejar influir por las redes sociales de una manera cada vez más significativa, y al incorporar la IA en las redes sociales, ¿qué impacto va a tener? Pues el problema que tenemos ahora mismo es que una IA puede simular en 15 segundos la voz y la apariencia de cualquier persona. Es decir, las noticias falsas se convierten en una pandemia dentro de las redes sociales. Y si hay personas que no son capaces de distinguir la falsedad de la noticia y se creen lo que están viendo y oyendo a pies juntillas, pues esas personas van a tomar decisiones en base a falsedades. Y si esos son millones de personas que están tomando esa decisión, pues tenemos un problema social. Bueno, lo tenemos y de hecho ya está siendo así, ¿no? Es decir, sí, efectivamente. En las últimas elecciones, bueno, pues esto en Estados Unidos ha sido muy evidente. En Europa tenemos el caso de Alemania, de Francia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los políticos ahí sí que han tomado medidas, fijaros. Es decir, en el tema laboral que decíamos antes, no han tocado absolutamente nada, con lo cual ahí se está cociendo una tragedia, pero se está cociendo. Pero, sin embargo, en el tema de las redes sociales, como sí que ha habido ya un impacto político significativo, pues los políticos han decidido establecer medidas contra las noticias falsas. Básicamente, la decisión ha sido etiquetar toda la información que proceda de las IAs, para que la gente que vea u oiga esas informaciones sea consciente que eso es una IA. Naturalmente, esto va a funcionar muy bien en los grandes servicios tecnológicos que tenemos, ¿no? Decíamos antes, en Facebook, en X, pero es que hay otras muchas fuentes que no están controladas, vamos a decir, y ahí pues la información circula con una libertad que raya con el delito prácticamente. Entonces, en aquellos lugares que sean públicamente gestionados conforme a la legislación, en este caso europea, en materia de inteligencia artificial, pues serán fuentes confiables, porque podremos tener con mucha claridad una idea de si algo de lo que estamos viendo o oyendo es falso o es cierto. Y eso ya con independencia del sesgo que tenga las noticias que estemos viendo o el vídeo que nos estén mostrando. De cualquier manera, el sentido común tiene que imperar en las personas y ser conscientes que cualquier cosa que ves u oyes puede ser absolutamente falsa. Con lo cual no te queda más remedio que tú realizar una comprobación en aquellos lugares que se construyen exclusivamente para eso, para detectar noticias falsas. Entonces,
Claro, cuando una noticia te llame mucho la atención y digas, ¿cómo es posible que Menganito está diciendo esto? Pues conviene que hagas una comprobación de si eso es de falsa o no. Y si yo he pillado en varios renuncios, por ejemplo, a maldita.es ya neutral. Vale, la neutralidad no existe. Esto es así, es decir, todos tenemos un sesgo. Será mayor, menor, te gustará, te disgustará. La neutralidad no ha existido nunca, y ahora menos. Es decir, todos los medios tienen un posicionamiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tú tienes que consultar diferentes medios. Claro, no te puedes basar en un solo medio, maldita o lo que sea, me da igual, ¿vale? Es decir, no tienes que usar solo una, ¿me entiendes? Es decir, tienes que tener varias agencias con distintos sesgos. Claro, pero los estados lo que quieren es decir que aquí quien dice que es y que no es verdad soy yo, ¿no? En los propios ministerios es lo que quieren, claro. Por Eso no es así. razones Entonces, obvias. claro, las personas tenemos que asumir que debemos tener diversas fuentes y cada fuente tendrá su sesgo y tú tienes que ser consciente de ese sesgo. Entonces, la misma información mostrada y verificada en diferentes lugares contiene sesgos distintos. ¿Por qué? Porque todo sitio web tiene un sesgo, todo, aunque diga que no, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tiene que ser la persona humana la que analizando las variantes de una noticia en diferentes lugares, al final tome una decisión sobre cómo valorar esa noticia. Pero claro, esto es un esfuerzo considerable, muy considerable. Y muy complicado. Bueno, hay que tener una disciplina, hay que tener una especie de gimnasia mental asumiendo que tienes que hacer esa multiverificación en diferentes sesgos. Y una formación, una buena información, un criterio Bueno, esto afecta claro. sobre todo a las personas de más de 50 años. El problema, los menores de 50 años no tienen ningún problema. Los mayores de 50 sí. Entonces, claro, esas personas son las que tienen que adquirir ese entrenamiento que no están acostumbrados a ello. Pero los menores de 50 años no tienen ningún problema en darse cuenta de cuán mentira es lo que le están poniendo por delante. Y lo saben de forma casi intuitiva, prácticamente. Pero los mayores de 50, pero claro, el problema es que somos una sociedad anciana y cada vez más. Para el 2030 España será el segundo país más envejecido del mundo. Eso quiere decir que tenemos una pirámide de población que podemos estar hablando entre el 30 y el 50% que no está entrenada en la verificación. Y hay que entrenarles necesariamente. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener muchos problemas. Nuestra fuente de veracidad era la tele. Es decir, es que esto lo han dicho en la tele. Y eso ya era... Para la gente mayor sigue siendo esto lo han dicho en la tele y esto es verdad, porque lo han dicho en la tele. Vale, pero tendrá que ser un mix, ¿no? Será lo que diga en la tele, dependiendo de qué canales, porque cada uno tiene su sesgo, y luego lo que diga en ciertos lugares en Internet, y eso haces una mezcla, lo cruzas y dices, vale, esto me parece incoherente, luego esta incoherencia es sesgada, pero esto otro es noticia, información pura, ¿vale? Entonces hay que separar lo que es la información de lo que es el sesgo, básicamente, y solamente lo detectas con el cruce de diferentes fuentes. No hay otra manera de poder hacer eso. Pero ahí está un poco la doble cara, ¿no? Por un lado necesitamos que haya diferentes fuentes y que haya multitud de fuentes de información, pero por otro lado pues también estamos diciendo que hay que quitar o hay que limitar las que son fuentes de fakes y de mentiras, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo buscar ese equilibrio? Bueno, pues lo que vamos es hacia un futuro que es un futuro de singularidad, digamos, ¿no? Básicamente. Es decir, vamos hacia un futuro en el cual cada persona va a tener a su lado, ¿qué? Un teléfono móvil. Y si tienes un móvil, ¿qué tienes? Un agente. ¿Vale? Es decir, tú ya no vas a estar solo haciendo toda esta labor, sino que tu móvil, a través de un agente que tú estás entrenando, la gente que se personaliza, con lo que cada uno habla con ese agente, pues ese agente es el que te va a ayudar. Es decir, no pensemos que esta va a ser una labor de Quijote luchando contra molinos de viento. No, no puede ser así. Es una inteligencia artificial que está entrenada contigo. Que está entrenada contigo. No es un agente genérico. Bueno, cuando tú lo recibes por primera vez, es un agente genérico, pero cuando tú estableces ya una relación con ese agente lo estás entrenando tú. Eres tú. Es tu representación. Claro, sabe lo que te gusta, lo que no te gusta. Claro, entonces, ese agente, tú le preguntas y le pides ayuda. Le tienes que pedir ayuda. Y ese agente te va a ayudar. Y te va a ayudar desde una inteligencia artificial. Es decir, el futuro que vemos es un futuro donde hay un ser humano y un complemento que es tu agente. Tu agente. No digo el agente, no es tu agente. Eres tú. De alguna forma, ese agente te representa
conoce tu sesgo, conoces tus intereses, sabes lo que forma que piensas, ¿vale? Eres tú en la red, ¿vale? Y le das la autonomía que quieras darle. Dices, no, tú estás siempre a mi lado y tú me vas chivando lo que sea, pero tú no abres la boca. El que abre la boca soy yo, ¿vale? Eso ya es una decisión personal. Pero ya lo que tienes es una pareja, un binomio. Tienes el binomio de ser humano y agente IA que te refleja, ¿vale? Por cerrar el tema de lo que es la democracia y cómo va a cambiar los sistemas en cuanto a las consultas electorales y demás, aquí también, lógicamente, tendría que cambiar todo, ¿no? Porque hoy sí que podemos decir que estamos conectados y muy conectados y sobre todo que tenemos sistemas que pueden sincronizar muy bien todo tipo de eventos y organizarlos de forma muy sencilla. A ver, aquí lo que claramente falta es la democracia electrónica, clarísimamente. Es decir, los políticos ya se han encargado de que esto no exista, ¿vale? Para decidir ellos teniendo el control, básicamente. Entonces, no han dado el poder a los ciudadanos para poder hacer sistemas democráticos electrónicos. Y esto, ¿Tú crees que llegarán? a ver, no porque los políticos no quieren que ocurra. Solamente si los electores nos ponemos de una forma bruta a resolver esto, cambiará. Por ejemplo, hay países como Suiza donde se hacen elecciones muy frecuentemente. Pues sorprendentemente todavía no hay democracia electrónica en Suiza, que probablemente debiera ser el primer país del mundo que lo adoptara. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a hacer muchos referéndums. No se fían. Yo lo que puedo asegurar, y en esto como informático soy especialista, es que me fío mucho más de la tecnología de la democracia electrónica que de los sistemas tradicionales de recuento de votos. Ese es el problema, que a lo mejor la parte electrónica es menos manipulable. Quizás el problema No es seguramente, porque está basado en blockchain y queda una trazabilidad plena de toda la actividad. Quizás el problema sea precisamente este, ¿no? Claro, entonces y además esto lo he sufrido, pero yo intenté en términos políticos aplicar esto y fui sistemáticamente silenciado. ¿Eh? Claro. O sea, se me impidió tratar este asunto en un partido político que no voy a mencionar, pero esto fue sistemáticamente bloqueado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si no hay una democracia electrónica, pues estamos usando una tecnología del siglo XXI con sistemas políticos del siglo XVIII, ¿vale? Claro. Había un ayuntamiento, un estado en Estados Unidos que habían puesto la IA para llevar las cuentas, llevar la gestión de un ayuntamiento o algo así, y lo hacía tan bien y empezó a encontrar tantas corrupciones que enseguida la desactivaron. La desactivaron, claro, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que considerar que la IA siempre está bajo control humano, es decir, la IA no tiene conciencia. Aquí, oye, pero si vamos hacia la AGI, la inteligencia general, eso será otra cosa, pero la AGI, como mínimo, está a 5 años vista, no antes, ¿vale? Pero aún así detecta corruptelas. Pero claro, como eso se informa a los humanos y parte de esos humanos son los corruptos, ¿ellos qué hacen? Lo ocultan todo. Bueno, ¿y quién le pone el cascabel al gato? Porque pensemos que se decide que, vale, vamos a poner sistemas porque son más eficaces, pero lógicamente tendrán que tener una base ética, como hablábamos en el anterior episodio y todo esto, y una serie de normas y reglas. Esa base ética tiene que estar basada en el hecho de que no hay una persona con capacidad de decidir. Es decir, el problema que tenemos con nuestros sistemas tradicionales es que básicamente decide uno, por un tema óptimo, ¿no? Pero claro, cuando tú dejas en manos de una persona una decisión clave, esa persona si se corrompe todo el sistema, ¿me entendéis? Es decir, en los sistemas de seguridad, en criptografía, de sistemas complejos, ningún elemento clave se deja en manos de una única persona, nunca. Es decir, si hay un secreto importante, ese secreto se trocea en 12 partes. Y hace falta 7 de las 12 para poder recomponer el secreto. Vale, pues en criptografía, que lo tenemos muy claro, que no puede estar una decisión estratégica en manos de una sola persona, pues eso hay que trasladarlo al resto de la sociedad, ¿me entendéis? Es decir, todos aquellos sistemas que sean manejados de forma crítica por una sola persona son corruptibles, porque solo hay que afectar a esa persona para que el sistema se corrompa. Ergo, hay que montar sistemas de múltiples involucrados en la toma de decisiones críticas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ya hay que corromper a 6 o 7 personas, ¿me entendéis? Vale, pero ya no es una persona.
Ya tienes que corromper a 6 o 7 personas. ¿Se puede corromper a 6 o 7 personas? Sí, pero cuesta mucho más que corromper a una. ¿Me entendéis? Y lo que estamos haciendo es poniendo obstáculos a... Los sistemas perfectos no existen. Ni los sistemas absolutamente inviolables, eso no existe, eso es ciencia ficción. Pero lo que hacemos es poner dificultades, y dentro de esas dificultades, pues tiene que haber renovación de cargos, es decir, no puede estar una persona permanentemente haciendo algo, hay que cambiarla. ¿Por qué? Porque si al cabo de 4 años se ha corrompido, que es así, pues hay que cambiar a esa persona y poner a otra y volver a cambiarla dentro de 4 años. Pues hay que hacer eso. Sí, sabemos lo que hay que hacer, lo que pasa es que no nos conviene hacerlo. Esa es la idea de la justicia, cuando hay tantos tribunales que puedes Eso, recurrir entonces, bueno, y tal, pues... pues para que sea más difícil que se corrompan todos, ¿no? O que O llegue sea, un no, momento que a lo yo mejor sí. asumo que la corrupción es una realidad, Ya, ¿vale? Es decir, nada, que hagas sí, lo que sí. hagas, al final vas a acabar corrupto. Ujú, Bueno, pero que sea durante un tiempo, ¿vale? Es decir, 4 años, venga, pues 4 años. Y a los 4 ujú. años ya no puedes seguir. Que luego tienes que volver. Que robemos todos, ¿no? Que no vas a robar tú solo. Eso es decir, que robemos todos. Es decir, lo que yo asumo es que la corrupción nos alcanza a todos. Entonces, bueno, pues no demos posibilidades a que un corrupto siga corrompiendo, ¿vale? Correcto. Ujú. Sí, 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 Cambiemos, sí. renovemos, venga, vamos a limpiar. Oye, que dentro de otros 8 años vuelve esa persona, pues bueno, ya sabemos que, ¿vale? Pero que de alguna manera limitemos el efecto corruptor que tiene el poder y el dinero, que es así. Es decir, dice, no hay personas incorruptibles. Uf, muy pocas. En general, casi todos somos corruptibles. Siempre hay algo que nos va a corromper, ¿me entendéis? Y no tiene por qué ser el dinero. Puede ser un deseo, puede ser un anhelo, un sueño. Es decir, cualquier cosa puede facilitar la corrupción de una persona. No tiene por qué ser necesariamente dinero. Puede ser una extorsión, ¿vale? Es decir, que en general, digamos, la corrupción es algo que alcanza a casi todas las personas. Bueno, pues tengamos un sistema que limite el impacto de esa corrupción, ¿vale? Y en cuanto a las instituciones y su relación con los ciudadanos, porque yo estoy viendo que cada vez todo es más electrónico. Tenemos cartera ciudadana, luego para hacer gestiones y trámites cada vez existen más posibilidades de hacerlos a través de Internet. Todo eso era funcionariado antes, que ocupaban un montón de plazas. Yo pienso que a poco que una inteligencia artificial especializada en cada uno de los ámbitos gestione esto, pues desaparecen un montón de funcionarios y eso sí que es un problema, ¿eh? Bueno, ahí, repito, eso depende de cómo se quiere hacer el reemplazo, si se hace amablemente o se hace con dureza, ¿vale? Entonces, yo lo que creo es que estamos obligados, para sobrevivir como sociedad, como estado de bienestar, a hacer un reemplazo suave y amable. Pero eso tendrá que venir guiado por una serie de leyes que ahora no existen, me temo. O cambiar o modificar una serie de leyes. Quiero decir, el Estatuto de los Trabajadores está ahí, ¿vale? Pero habrá que hablar de los derechos de los trabajadores en el ámbito de la IA. Y, oye, es que algunos de los derechos que ya existen ahí, todos se pueden trasladar al ámbito de la IA. Vale, pues escribidlo. Escribidlo. Que quede claro que es así, ¿vale? De momento no hay nadie escribiendo, no hay Por eso foros, quiero no. decir que yo veo la legislación de materia laboral y lo que noto es un vacío terrible. O sea, yo miro esa legislación y lo que veo es el más absoluto vacío. Y claro, me pongo nervioso, ¿vale? Porque el empresario español va a aprovechar eso. Y lo va a aprovechar de una forma salvaje. No transición suave. No. Lo va a aprovechar salvajemente. Y políticamente además nos cuesta mucho y somos muy lentos haciendo las nuevas leyes y tal. Pues Y con bastante. la tecnología va demasiado rápido y va a costar. Vale, pero fijaros que los políticos en el tema ya electoral ya han espabilado, ¿vale? Es decir, lo que les afecta más directamente ya lo han gestionado, ¿vale? O sea, que sobre noticias falsas ya hay legislación en Europa. Ahora, sobre el impacto en el mercado laboral, ahí no, ¿vale? O sobre el impacto en lo social o sobre la ética de la IA, pues ahí hay menos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que apretar un poco a los políticos. El problema es que somos una sociedad blandita. Y esto no es la sociedad, esta no es la España de mediados de los 70, donde había gente que salía a la calle a quejarse de una forma significativa. Eso va a desaparecer. Claro, porque además también lo han hecho ellos. Lo han hecho los políticos. Claro, efectivamente. O sea, los políticos han creado legislación que pone muchas dificultades para que tú puedas salir a la calle a quejarte, ¿vale? Y es curioso porque los políticos de un sesgo dijeron que esa legislación la iban a cambiar. Estamos hablando de la legislación esta de que te ponen una multa
si le dices una palabra soez a un policía, por ejemplo, ¿no? 400 euros, por decir algo. Entonces, unos políticos dijeron, no, eso lo vamos a cambiar en cuanto nosotros lleguemos al poder, y todavía está ahí. Y cuando ¿Vale? llega, Es decir, pues que lo cambie el otro. Que siempre claro, no, es que no les interesa. Es Claro, decir, realmente efectivamente. pueden Las promesas- aprovechar esa legislación, es una mordaza, ¿no? Efectivamente. Las Para- promesas siempre las hace la oposición, pero cuando llega al gobierno, pues se les Eso es. olvida. Pero al final, a todos los políticos les interesa esa mordaza. Y por eso sigue ahí la mordaza, quiero decir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que toda esa actividad en la calle, que ya no se realiza, ahora parece que ha pasado a las redes sociales. Vamos a decir, ¿no? No es así. No es cierto. Hay una cierta actividad en las redes sociales que también se manipula y se emponzoña de Con una algoritmos. cierta manera. Claro, por eso quiero decir que eso se puede manipular de una forma fácil, ¿vale? Entonces, el hecho de que la calle no se ocupe es una pérdida trascendental, a mi juicio, en materia social, ¿vale? Sí, señor. Nos han Entonces, cocido bueno, como gambas. Nos han cocido. Es que no estamos reclamando nada. nos han pero es que- adocenado, Sí, sí. sí, sí. Nos han Como adocenado. lo Ahora de que la no rana. paramos. Esto es como lo de la rana, que se va cociendo poco a poco hasta que no se da cuenta y ya es demasiado Eso tarde. es. Pero Yo le había puesto Bueno. un poco más de glamour con las gambas. Pero lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué futuro nos espera? Pues nos espera un futuro en el cual vamos a decir que si no hay un cierto apoyo legislativo, lo vamos a pasar mal. Pero no ya nosotros, que somos bastante mayores, vamos a decir. El problema es para nuestros hijos, básicamente. Es decir, ¿qué futuro van a tener los chicos de 20 años ahora mismo? Pues van a tener un futuro en el cual sus oportunidades pueden cerrarse de una forma dramática. Y nos vamos a poder encontrar con generaciones sin futuro. Esto ya se vivió en lugares como Japón, por ejemplo. Ya hay países que han vivido generaciones sin futuro. Y podemos ver lo que ha ocurrido en esos países. Mira, antes nombrabas Suiza. Realmente Suiza, que es un poco un estado artificio donde se experimentan muchas cosas, verdaderamente tienen una situación privilegiada a todos los niveles y hacen, como tú dices, muchas consultas electorales y bueno, parece ser que ellos gozan de una salud democrática, según ellos venden, maravillosa, pero curiosamente hicieron hace 2 o 3 años una consulta para el tema de la renta básica universal y hicieron una consulta para ver si la gente quería que se asumiera, que lo que ponían 2.000 euros lineales y que la gente no hacía falta que fuera a trabajar y lo rechazaron. ¿Recordáis aquello? Bueno, esto tendrán que volver a replanteárselo en función de cuánto dinero tengan esos ciudadanos en el futuro. Porque ahora mismo, bueno, Suiza es una especie como de país antropófago, ¿no? Se alimenta del dinero del resto del mundo, básicamente. Uh-huh. Y ahora mismo pues están recibiendo buenos réditos por ello. Pero habrá que ver si eso cambia, porque, por ejemplo, una buena parte de las cuentas cifradas en Suiza está transfiriéndose a criptomonedas. Y eso significa una pérdida significativa. Entonces, cuando los suizos no tengan suficientes ingresos bancarios porque se ha desviado las criptomonedas, ya veremos lo que deciden. Sí, pero nos resulta curioso que decidieran que no querían este tipo de ayuda. Porque yo entiendo que en aquel momento tenían pasta suficiente para mantener su actual nivel de vida. Pero eso en el futuro habrá que ver si se va a mantener. Pero, ¿y esa no es la tendencia? Porque yo sí que estoy leyendo que conforme las máquinas se vayan ocupando de las cosas de los humanos y no haya una producción humana, con lo cual no haya una renta humana, va a tener que haber una renta básica universal que la tendrá que proveer el Estado. Sí, pero si no hay dinero y no porque no hay impuestos de la IA, ¿cómo se va a generar eso? O sea, necesitamos los impuestos de la IA para pagar una posible renta básica. Si no es imposible, no hay dinero. Pero bueno, hay impuestos para la IA. Vamos a ponernos en esa situación, ¿vale? Porque si no es insostenible. Luego la gente va a tener que vivir con ese dinero. La gente va a tener que vivir, va a tener que sobrevivir, yo diría. Y va a tener que buscarse la vida, es decir, volveremos a una economía de supervivencia, como la que había en la posguerra. A ver, nuestros padres se encontraron así y pudieron hacerlo. Nuestros hijos dudo mucho que aprendan rápidamente a hacer eso, porque ellos vienen de una economía con excedentes. No están acostumbrados a no tener, porque no les hemos dado. Nosotros como padres los hemos educado en un exceso de tener. Ellos no están acostumbrados. Mi padre cuando nació en plena guerra, ¿vale? No había nada de nada. Mis hijos no tienen esa situación.
Y sin embargo se van a encontrar con una carencia debido al impacto de la IA. ¿Cómo van a tener que espabilar? Pues muy rápidamente, y no tengo claro que lo consigan. Pero es que el impacto de la IA en el empleo es, a priori es negativo, pero luego es muy positivo en lo que es la invención tecnológica y en la generación de máquinas que hacen cosas. Y entonces, a partir de ahí, sí que cambia el escenario. Es decir, porque podemos encontrar máquinas que construyen mejor, más rápido, más económico, solas y guiadas por inteligencia artificial. Podemos tener máquinas que cultivan, riegan, hacen pozos y todo. Y probablemente nos dirigimos hacia ahí. De hecho, hay una teoría que dice que la tendencia es al tecnocomunismo, porque va a haber un momento de bienestar tan grande en cuanto a la producción y a cubrir las necesidades básicas del ser humano, que el Estado va a poder proveer de lo que se necesite en cada momento. Vale, esas sociedades se explican en los libros de ciencia ficción, ¿vale? Donde no hay dinero. O sea, yo he leído de esas sociedades en libros como La Cultura, por ejemplo, ¿vale? Pero eso no es así. O sea, lo que yo creo que va a ocurrir es que va a haber unos pocos con mucho dinero y unos muchos malviviendo. Y a eso no lo puedo llamar tecnocomunismo. No, eso es lo contrario. Es algo parecido a lo que tenemos ahora, ¿eh? Es algo parecido a lo Claro, que claro, tenemos pero ahora. más salvaje. ¿Por Sí, qué? sí, sí, Porque sí. va a acrecentar esa diferencia. Es decir, la tecnología no va a ser un mecanismo de igualar, sino va a ser un mecanismo de diferenciar. Entonces, aquellas personas que estén subidas a lomos de la IA van a tener una vida excepcional. Y los que no hayan conseguido subirse, es decir, lo que quiero explicar es algo para que se entienda por parte de todos los escuchantes. En mi familia, en la década de los 60, hubo un proceso que se llamó, más tarde se denominó básicamente el hecho de tener un tractor, se llamó la tractorización, ¿vale? Entonces mi familia era agricultora. Entonces cuando llegaron los tractores, mi familia fue de esos agricultores que no pudieron subirse a la tractorización. Entonces mi familia quedó arruinada desde el punto de vista agrícola. Tuvo que salir del campo. Y llevábamos de una familia que llevaba docenas de generaciones en el campo. Y de repente, de un día para otro, se encontró con que ya no podía trabajar en el campo porque estaba fuera de la tractorización. Es un buen ejemplo. Vale, bueno, pues ahora es la IAización. O sea, Sí, si sí. tu familia no se IAiza, tú quedarás fuera. Quedarás viviendo en una economía de supervivencia, en un nicho. Entonces, si tú te IAizas, entonces sí que conseguirás esos beneficios de los cuales estás hablando. Pero tienes que IAizarte, si no, no vas a poder Sí, conseguirlo. y por explicar esto, ampliar un poco, porque la gente igual piensa que yaizarse es sentarse delante de un ordenador, de un móvil y ponerse un chatbot. No, puede significar perfectamente tener una explotación agraria llena de IA y de máquinas y de todo, y verdaderamente estar produciendo a un nivel bárbaro, pero Eso gracias es, a la IA, ¿no? Es eso es, decir, correcto. eso está Sería bien. colocar, nosotros solemos decir, colocar una IP en cada olivo. Sí, Colocar una muy bien. dirección IP en cada olivo. Es la broma que solemos hacer, que no es No, una pero es broma. buena, es ¿Vale? muy buena. ¿Qué eres? Es muy buena. O Sí, tú sí. tienes IPizado tu campo o tienes un problema. Porque si no tienes IPizado tu campo, no hay ningún programa que pueda funcionar, incluido una IA. ¿Vale? Entonces, si no hay un mapa Pier- digital de tu explotación agraria, Pierdes no toda la puedes hacer ventaja absolutamente nada. competitiva. Toda, claro, toda, sí. Está ¿Vale? Entonces clarísimo. tú tienes que tener un mapa digital, lo que se llamaría un gemelo digital. Se llama un gemelo digital, es algo que modela de una forma biunívoca algo del mundo real. Entonces, o tú tienes un gemelo digital agrario, o tú no vas a poder sobrevivir en la explotación de la IA. No puedes, sencillamente. Porque las explotaciones basadas en IA van a ser mucho más eficientes que las que no tienen IA. Y van a arrasar. Las explotaciones IAizadas van a arrasar a las que no lo estén. Sencillamente. Bueno, así que todo el mundo, pues, si está escuchando este episodio, pues que empiece a pensar y a ponerse las pilas, porque Ya tendrían que estar ocupándose de ese asunto. Porque, repito, la tractorización fue una realidad, ¿vale? Y sacó del campo a muchas familias. Pues ahora la IA igual. Sería la IAización. Entonces, hace falta subirse al carro de la IA. Y cada uno lo tiene que hacer pensando en el trabajo que quiere hacer en el futuro. El trabajo en el que tú estás pensando, y estoy pensando en los chavales de 20 años, yo a los mayores nos da igual, de verdad, a mí me da lo mismo. Pero los chavales, los jóvenes, tienen que pensar en cómo va a ser su trabajo apoyado en una IA. Es decir, tú ya no vas al trabajo tú solo,
tú vas al trabajo de un agente, vas de la mano de un agente. Y ese agente es el que te hace una buena parte del curro que tú luego tienes que revisar y validar y al cual tienes que dar instrucciones para que el curro de mañana sea mejor que el de ayer. No hemos hablado de los robots androides que están ahí. Bueno, lo que ocurre es que ese agente puede tener un cuerpo y eso es un robot, ¿vale? Correcto. O sea que para mí es una instancia, un caso particular. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que efectivamente los robots que antes estaban en el fondo de las fábricas, ahí confinados, que se les veía en la distancia, pues ahora los robots humanoides van a estar al lado de los trabajadores. Claro. O dando vueltas por la casa recogiendo, aspirando la basura, o las aspiradoras que ya hay, o en la cocina. Hay mucho. Le pide cosas a ese robot y el robot te responde amablemente. O sea que si yo entro en un robotaxi, puedo estar manteniendo una conversación sobre política internacional con el robotaxi durante el trayecto que esté con él. Sí, no hay ningún problema. Y mostrándote en la tablet del panel de delante de lo mismo que te está conversando. Sí. Imágenes Y él te lo podrá justificar. Dice, mire, esto es así por este motivo. Y te podrá dar referencias y tú te las podrás creer o no. O podrás aceptarlas o rechazarlas. Pero el robotaxi tiene la suficiente inteligencia como para dialogar contigo en el trayecto que te esté llevando. No hay ningún problema. Hay un tipo muy peculiar, un influencer, que se llama Señor Laborda, que está en una ciudad o en varias ciudades de China enseñando tecnología que allí ya está funcionando. Y el otro día justo estaba enseñando un taxi autónomo. A mí me impresionó bastante porque yo no lo había visto funcionar y este hombre, pues bueno, él es un tipo muy peculiar, ya, pero bueno, lo que enseña es muy interesante y es que no es ciencia ficción, es que eso está funcionando en China. Correcto. Hay lugares donde las cosas que van a venir en los próximos años ya están. En San Francisco, en Estados Unidos, 1 de cada 4 taxis es un robotaxi. Y una pregunta de una cosa que has comentado antes, aparte de digitalizar, ¿no? el mundo real, sobre las votaciones, hacerlas digitales, cómo se puede conseguir, por un lado, que haya trazabilidad de cada uno de los votos y que a la vez se mantenga el anonimato de que ha votado cada persona. Bueno, eso ya está resuelto. Sí, lo sé, pero bueno, para que lo comentaras un poco. En España hay tecnología desarrollada en Barcelona, que ahora ha comprado Indra, que es especialista en eso. Es decir, España precisamente es uno de los países del mundo que más puede hacer democracia electrónica. ¿Por qué? Porque tenemos una cosa llamada DNI electrónico, que tiene certificados digitales. Luego hemos un proyecto que no se ha hecho en casi ningún otro país del mundo, pero en España sí. Entonces, si hay algún país que tiene posibilidades cercanas a poder hacer una democracia electrónica, es España. ¿Por qué? Porque tiene una tecnología ya muy probada de garantizar el secreto en el ámbito de las votaciones y, por otro lado, tenemos un DNI electrónico que no lo tiene casi nadie, que es la máxima seguridad que se puede dar a la hora de realizar cualquier firma electrónica, porque es un dispositivo hardware que es el que da la máxima garantía legal en el ámbito de la firma electrónica. Y eso es en España donde lo hemos hecho. Hay pocos países en el mundo, ni siquiera Suiza, que puedan decir algo parecido. Las votaciones vía digital, si se hicieran en condiciones y tuvieran la transparencia que debieran tener, podrían permitir al elector hasta entrar en las urnas y ver exactamente qué se ha votado en cada una de las urnas. Sí, y todo con las máximas garantías, ya no solamente, cuando hablamos de garantías, en el mundo de la criptografía, la garantía lo dan las matemáticas. Los algoritmos matemáticos son los que dan la garantía, ¿vale? Los que dan la prueba suficiente de que eso pues no se puede alterar, que eso no se puede, o que si se altera se detecta, ¿vale? Nada es inalterable, ¿vale? Pero la cuestión es que si algo se altera, se detecte que ha habido una alteración, ¿vale? ¿Se entiende la idea? ¿Vale? Eso es la cuestión de transmitir, que llegue al ciudadano, pero que llegue al ciudadano esa seguridad de que en unas elecciones esa seguridad existe desde hace varios años, sí, y pero la gente hay no tecnología española creérselo. que se desarrolló para eso, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que en España tenemos la tecnología, tenemos los medios basados en el DNI electrónico para poder establecer una democracia electrónica plena. Ahora, ¿qué es lo que no hay? Voluntad política. Los políticos no quieren que esto ocurra.
No quieren que esto ocurra. ¿Por qué? Porque ellos pierden el control. Parte de ese control pasa al electorado en vez de a los partidos. O sea, en España no tenemos democracia, tenemos partitocracia, que se ha apoderado de la democracia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora los partidos están todos disfrutando de todo el poder que tienen por esa democracia alterada que han conseguido. Bueno, pues todo esto con la democracia electrónica los partidos lo pierden, ¿me entendéis? Por eso no quieren que esto se ponga adelante, esencialmente, ¿eh? Y claro, empiezan a inventarse excusas, ¿no? Que no es seguro, falso. Scytl es una empresa española que tiene una tecnología absolutamente probada en materia de democracia electrónica. Absolutamente probada. Claro. Y está probada, ¿por qué? Porque está basada en la matemática, ¿vale? Lo único que podría romper esa democracia electrónica son los ordenadores cuánticos. ¿Vale? Resulta que los ordenadores cuánticos aplicados a la criptografía convencional, si finalmente llegan a funcionar, que todavía no están funcionando, pero hay una posibilidad, toda la criptografía actual quedaría en claro con los algoritmos cuánticos de apertura de criptografía. Pero eso todavía no existe, ¿vale? Criptomonedas ya, ¿no? Sí, la criptomoneda quedaría todo en abierto. Es decir, ninguno de los sistemas actuales sería seguro. Habría que implementar criptografía cuántica para eso. Sistemas cuánticos que fueran seguros. Nuevos sistemas. Entonces, ¿eso va a ocurrir? Eso podría ocurrir. Es uno de los elementos de futuro que podría haber, ¿vale? El otro día salió una noticia, ¿no? Que en Bitcoin ya habían conseguido con un ordenador cuántico en China desencriptarlo. Bueno, hay cositas, pero son, digamos, experimentos a pequeña escala, ¿vale? Pero bueno, claro, es un caso particular. Lo que estoy hablando no es un caso particular. Lo que estoy hablando es que un ordenador cuántico ponga un algoritmo criptográfico como triple Ds o SHA, que son la base actualmente de la criptografía que estamos usando, en abierto instantáneamente. Estamos hablando de que instantáneamente se pone en claro toda la información. Y eso rompería... No hay protección. O sea, ningún algoritmo convencional tiene protección en ese escenario. Ninguno. O sea, que eso está por llegar, ¿eh? Eso está por va a ser siempre así, ¿no? Porque luego a los cuánticos lo superarán otros. Claro, lo que quiero decir es que nosotros en la ciberseguridad siempre estamos en una carrera de obstáculos. Cuando el obstáculo de medio metro se puede alcanzar con facilidad, ¿qué hacemos? Lo subimos a 1 metro. Cuando el de 1 metro se alcanza con facilidad, ¿qué hacemos? Lo subimos a 1,5 metros. Pues eso es lo que estamos haciendo continuamente. Es decir, es una carrera de obstáculos continua. ¿Vale? El día que haya una implementación del algoritmo de Shor que abra la criptografía convencional, pues habrá que cambiar todos los sistemas criptográficos convencionales por sistemas criptográficos cuánticos. Aumentar ¿vale? la seguridad. Eso, es decir, habrá que subir la barrera. Siempre. Eso, es de 1 metro a 1,5 metros, ¿vale? Sí, y cuando... Pero eso es inevitable. ¿Vale? Sí, pero lo que sí quería comentar, pues, que los sistemas digitales electrónicos de votación, pues que a pesar de que los políticos nos digan que no son seguros y demás, pues que lo son. es cierto, no tenéis más que ir a la web de Scytl, SCYTYL, scytl.es, y esa gente lleva un montón de años haciendo tecnología muy confiable para hacer democracia electrónica. Creo que finalmente les ha comprado Indra, lo cual no es una buena noticia. Efectivamente. Pero bueno, no es buena noticia. No es buena noticia, afortunadamente. Yo os puedo decir bueno. que Indra en los años 90 estaban ellos también. Sí, también. Pero eran peores que Scytl. Entonces, como no han podido con Scytl, al final los han comprado, que tienen más pasta, ¿vale? A los buenos son la gente de Scytl. ¿Vale? Dejaremos el link en las notas del episodio por si alguien Sí, por favor, porque es una tecnología clave. Y en otros lugares del mundo hay cosas parecidas. Es decir, no solamente... Porque esto está basado en matemáticas. Lo que hay que hacer es construir programas basados en ciertas matemáticas. Ya está. Es decir, y luego verificar que el software construido no tiene fallos, ¿vale? Entonces, bueno, pues Scytl es, yo creo que un motivo de orgullo para la tecnología española. Y lo único, pues que hay una decisión política que los políticos no van a tomar porque no les interesa, porque perderían el control por partitocracia actual. ¿Vale? Claro. Bueno, pues yo creo que hemos dado un muy buen repaso y yo creo que podemos ir haciendo un resumen y podemos ir terminando por ahí, ¿no? Estupendo. ¿Os parece? Hemos empezado pues hablando de cómo puede afectar la IA pues a la futura cercana sociedad, sobre todo a la parte laboral. Hemos empezado hablando de cómo puede afectar a los empleados y sobre todo pues a la parte más débil del eslabón de la sociedad, ¿no? Sí, verdaderamente hemos hablado también de lo difícil que va a ser el tránsito y la adecuación y cómo habría que hacer las cosas para que no se generara un mal mayor a esa transición, bueno, a las personas que se van a ver envueltas en ese tránsito de la situación laboral actual a la nueva.
y hemos dado pues algunas pinceladas de qué se puede hacer, de sistemas pues más o menos seguros, de cómo, bueno, pues los sistemas de elecciones electrónicas pues sí que son fiables, aunque nos quieran hacer creer lo contrario, cómo pues los sesgos y las mentiras y los fakes, ¿no?, que circulan, pues que cada vez es más difícil diferenciarlos, pero que necesitamos que haya diversidad de información. Y sobre todo entrenar agentes propios, que nuestros agentes nos representen y nos ayuden al final, ¿me entendéis? Esa es la clave, es decir, igual que en una empresa tú tienes una IA que te ayuda en el trabajo, tú en tu vida cotidiana tienes otra IA que te ayuda para tu vida cotidiana y la entrenas tú con las cosas que tú le cuentas, básicamente. Exactamente. Una de las claves ha sido el tema que comentó Alfonso de la tractorización en su momento, que ahora se llama IAización, y donde todo el mundo pues deberíamos ponernos las pilas si tenemos negocios o actividades. Ya, hay que estar ya espabilado. Exactamente. Y mañana es tarde, ya, por favor. Perfecto. Y luego, por último, pues ser conscientes que la política nos tiene, vamos a decir, secuestrados por interés propio y que hay que hacer algo con eso. ¿Vale? Hay que hacer algo. Exactamente. Exactamente. No solo en change.org y en vuestras redes sociales hay que protestar, sino eso habría que movernos. Bastante poco. Hay que protestar de una forma más firme. Tenemos que organizarnos para protestar más y mejor. ¿Vale? Porque fijaros que hay un mecanismo que es la ILE, la Iniciativa Legislativa Popular. Bueno, pues ILP. Se han presentado, ILP, sí. Se han presentado 20 o 30 desde que tenemos democracia. ¿Sabéis cuántas han prosperado? Ninguna. Eso es. Fijaros hasta qué punto estamos secuestrados, ¿vale? Ninguna. Hombre, eso es lo que representa cómo nos tienen los políticos. ¿Tú sabes lo primero que se resintió cuando la pandemia? Ni idea. El portal de transparencia, que lo cerraron. Ah, fíjate, qué bueno. Es decir, son gestos, pero nos están diciendo, o pensarán que somos tontos, y realmente debemos serlos, porque nos hacen una y después no pasa nada. Otra más gordo y no pasa nada. Bueno, lo que pasa es que nos pastorean. Exactamente. Yo lo veo como pastores, ¿vale? Es que en mi familia teníamos ovejas, y entonces pues mi abuelo me enseñaba a pastorear ovejas, ¿vale? Sí, entonces yo creo que los políticos son nuestros pastores del siglo XXI, hoy en día, ¿vale? Y los pastorean. Lo tienen fácil, porque con el flúor que nos han puesto en el agua estamos ya como las ovejas modorras, ¿sabes? Nos van a llevar donde quieran. Entonces tenemos que recuperar grandes políticos de Estado. Desafortunadamente parece que nuestra sociedad no hace que eso prospere, va destruyendo a esas personas. Y solo van quedando los grandes oportunistas, desafortunadamente. Sí. Entonces los oportunistas políticos han copado el poder político y eso pues nos está perjudicando terriblemente. Sí. Pues muchas gracias, Alfonso. Una vez más, pues estaremos hablando de estos interesantes Hasta temas. otra ocasión, si esta vez desde la cárcel probablemente me tendré que contactar. Estaremos los tres allí, a ver si nos traen un bocadillo con una lima dentro. Sí, un bocadillo, algo así. Algún escuchante por ahí. Bueno. Alguna cosa. Venga, un abrazo entonces. En la cárcel, pues les vamos a salir caros, ¿eh? Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Bueno, no lo sé. Venga, un abrazo. Bien, muchas gracias, Alfonso. A vosotros. Chao. Los medios de contacto, Ricardo. Pues nuestra dirección de correo electrónico es gafotas@cegatos.es y nuestro número de teléfono para mensajes de texto o de audio a través de WhatsApp en el +34 644 640 792. Bueno, pues ahí están los medios de comunicación. Esperamos todo tipo de sugerencias, propuestas, críticas y lo que queráis. Y os agradecemos, como siempre, que hayáis llegado hasta aquí, hasta este punto, y os esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Adiós. Gafotas de gatos y sus aparatos podcast. Gafotas de gatos y sus aparatos podcast. Gatos y sus aparatos podcast. Gafotas de gatos y sus aparatos podcast.